Bueno, ustedes ven que estoy mirando un libro acá, uno de los libros más famosos que se hayan escrito, La riqueza de las naciones, la obra fundamental que Adam Smith publicó en 1776. Año bastante especial porque es el año justamente de la independencia de Estados Unidos. Es sobre este libro que trata esta parte de la clase. Y es una clase un poco distinta de otras, porque lo que quiero intentar hacer con ustedes es leer partes de la riqueza de las naciones. Algunos párrafos que son claves en el pensamiento de Adam Smith. Quiero que compartamos esa lectura. Pero primero, algunas cosas sobre el personaje para ubicarlo sin pretender en absoluto entrar en una especie de biografía. Adam Smith, 1723 a 1790. Siglo XVIII, Gran Bretaña ha asentado su hegemonía mundial, la revolución industrial está naciendo hacia el final de la vida de Adam Smith. Es un pensador, por lo tanto, pre-revolución industrial. Sus ejemplos más famosos vienen de la época manufacturera, la manufactura, donde ha entrado muy fuertemente el principio de la división del trabajo y la especialización, pero no todavía el mundo de las máquinas. Por lo tanto, hay que ubicar a Adam Smith justamente en ese periodo donde el capitalismo de las manufacturas está entrando recién a aquel capitalismo industrial donde la maquinaria va a ser fundamental. De Adam Smith se podría decir que fue el hombre justo en el momento justo, en el sitio justo. Inglaterra, si bien Smith es de origen escocés, siglo XVIII, ese momento crucial del desarrollo capitalista. Y la persona correcta también para darle al mundo la primera reflexión sistemática sobre la economía de mercado en un libro que tiene una lógica impresionante, que es La riqueza de las naciones. Digo que es la persona justa porque está en la evolución de ese tipo de personaje universal, ese sabio universal. Smith es un típico representante de estos hombres que querían saberlo todo y realmente sabían muchísimo de muchas cosas. Fundamentalmente es un filósofo moral. Su trabajo en la universidad, donde enseña por bastantes años, tiene que ver con la filosofía moral. Filosofía moral que es un concepto muy amplio, que tal como la escuela de Salamanca o John Locke, tiene que ver fundamentalmente con la buena vida. Adam Smith ya el año 1759, por lo tanto 17 años antes de La riqueza de las naciones, había publicado una gran obra que se llama La teoría de los sentimientos morales, que trata fundamentalmente de temas clásicos de la filosofía moral y que lo va a hacer bastante conocido y famoso. Por lo tanto, es un pensador asentado, conocido, respetado. Tanto es así que un noble inglés le pide que sea tutor de su hijo, y eso le va a permitir a Smith visitar Francia, vivir 3 años más o menos, un poquito más tal vez, en Francia, conocer los grandes pensadores prerevolucionarios franceses, conocer a los fisiócratas, en fin, todo un mundo intelectual extraordinariamente interesante. Al volver de ese viaje, Smith decide volver a su pueblo de origen en Escocia, un pueblito que se llama Kirkcaldy, donde él se va a recluir durante 10 años, de 1766 a 1776, para escribir La riqueza de las naciones, que es la obra a la cual le vamos a dedicar ahora algunos minutos. Bueno, yo ya he dicho que Adam Smith es un pensador tremendamente lógico, organizado. La riqueza de las naciones es la obra más lógica y más consistente que yo he leído. Desde su título,
y sus primeras líneas va desarrollando sistemáticamente una serie de principios y de pensamientos hasta el final del libro. Es un orden absolutamente claro, bien estructurado, y por ello que la obra, por supuesto, que es una obra que ha marcado toda nuestra época, porque tiene un trabajo detrás de sí que es extraordinario. Partamos por ello por el título, que ya nos da las claves de la obra. Se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Dos preguntas: la naturaleza y las causas. ¿Qué es la riqueza? ¿Y cuáles son las causas de la riqueza? Y un objeto de estudio muy interesante: la riqueza de las naciones. ¿Por qué insisto en esto? Porque en el título Smith está marcando un desplazamiento de perspectiva que es fundamental de la tradición mercantilista, que es la economía anterior, la economía que se preocupa fundamentalmente del Estado. Hasta Adam Smith, la mayoría de las obras de economía son obras que tratan de cómo el Estado se enriquece, de lo que es mejor para el rey, para el Estado, para el monarca, para que su reino, su Estado, sea fuerte. El objetivo de las obras anteriores no es entender por qué toda la nación, toda la gente crea riqueza, sino aquello que favorece al Estado. Este es un punto muy importante porque la ruptura de Smith con el mercantilismo, con el pensamiento tradicional económico, tiene que ver con este desplazamiento del interés por el Estado, por el soberano, y su economía y su poder, a la creación de riqueza de toda la sociedad. Por supuesto que los mercantilistas tenían principios y llegaban a conclusiones que tienen muy poco que ver con aquellas que Smith va a desarrollar. Más aún, Smith plantea, y es gran parte de este famoso libro, cómo los principios que los mercantilistas han diseñado dañan la creación de riqueza cuando uno enfoca toda la población, cuando uno enfoca la nación y no el Estado. Los mercantilistas se concentraban en regular, en que el Estado, a través de su poder, fuera marcando qué industrias eran buenas para el Estado. Imagínense, manufacturas para producir armas, lógicamente que eran muy importantes. Y además, un tema central del mercantilismo es cómo el monarca, el Estado, va a acumular dinero, metales preciosos, que son fundamentales para poder encarar guerras. La disponibilidad de comprar soldados, de comprar material bélico es fundamental. Por ello, toda la teoría mercantilista gira en torno a la acumulación de metales preciosos en manos del Estado para tener, por supuesto, una amplia capacidad de hacer la guerra, que en esos momentos es la vida natural de los estados europeos. Están constantemente en guerra prácticamente. Toda esta perspectiva es dejada de lado por Smith y pasa a preocuparse de la creación de riqueza de la nación. Ahora, él ha definido en su título también esta idea de estudiar la naturaleza y las causas. Esto es lo que responde, porque es un pensador totalmente lógico, en el primer párrafo de la introducción a su obra, cuando la presenta, cuando dice qué va a estudiar. Y él comienza con un párrafo que es muy importante. Dice: el trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. Ustedes ven, la riqueza son todas aquellas cosas necesarias y convenientes para la vida, todos los productos, los servicios. Y la fuente, la naturaleza de la riqueza es el trabajo. Por tanto, Smith ha contestado directamente a la pregunta que el título plantea. Y sigue en el mismo párrafo diciendo que hay dos circunstancias que deciden la riqueza de la nación. Primero, la aptitud, destreza y sensatez
con que generalmente se ejercita el trabajo. Es decir, las formas de organizar el trabajo, el valor del capital humano que se incorpora, conocimientos o de capital físico. Esas formas de organización del trabajo, que es la fuente de la riqueza, nos va a determinar cuán rica es la sociedad. Podemos tener mucho trabajo, pero organizado de una manera que produce muy poca riqueza. Por lo tanto, lo que él va a estudiar son las mejores formas de organizar el trabajo para que se maximice la riqueza de la nación. Es un estudio del trabajo. Y por eso que la primera parte de la obra empieza con la división del trabajo, la especialización, el intercambio, etc. Las instituciones sociales que permiten que el trabajo, que es la fuente de la riqueza, cree una gran cantidad de riqueza. La segunda cosa que Smith apunta como una fuente, como un determinante del nivel de riqueza, es algo que lo hemos seguido estudiando y viendo a posterioridad, es el balance, dice él, entre el número de los empleados en una labor útil, trabajadores, y aquellos que no lo están. Población activa, población pasiva. Es esa relación. Si tenemos muy pocos trabajadores y muchos que viven del trabajo de otros, la nación no va a tener gran riqueza. Es como si estuviera hablando del problema de las pensiones hoy día en Europa o en el mundo. ¿Cómo mantenemos una población pasiva creciente? Porque la gente que se retira del trabajo aumenta. Bueno, ese es un determinante, por supuesto. O sea, el trabajo, sus formas, las instituciones, su eficiencia y, por otro lado, la relación entre trabajadores, los que aportan la riqueza y los consumidores de la riqueza. Ese es el planteamiento inicial de la obra. Como ustedes ven, el trabajo ha sido puesto en el centro. Cosa muy importante. Habían pensadores muy conocidos en su época que decían que la naturaleza era la fuente de la riqueza. Smith se desplaza de la naturaleza al trabajo. Por lo tanto, un desplazamiento muy importante. Los estados hablaban de que la fuente de la riqueza eran los metales preciosos, o aquello que permitía que el estado tuviera mucha riqueza. Smith pone el acento en el trabajo, en los trabajadores. Esto, por supuesto, que va a dar origen a una serie de desarrollos posteriores que son bastante complejos. Aquí tenemos la fuente de una teoría del valor que va a culminar en la teoría marxista de lo que se llama el valor trabajo. Es decir, que el trabajo es la fuente de todo valor, de todo el valor de las cosas que producimos o los servicios que producimos. No es exactamente lo que Adam Smith dice, pero toda su obra lleva a poner el foco en el trabajo. E incluso se puede desarrollar, tal como lo hizo ya David Ricardo, en una teoría formalmente estructurada del valor trabajo. Su famosa teoría de los intercambios internacionales está toda basada en la reducción o el cálculo del valor de las cosas por la cantidad de horas de trabajo. Esto va a derivar en lo que se llama la teoría objetiva del valor, que, tal como en la Edad Media, trata de entender el valor de los productos que intercambiamos por su costo de producción en términos de trabajo. Es una teoría medieval que revive a través de este enfoque que Adam Smith hace y que va a concluir en la teoría marxista. Por lo tanto, cualquier riqueza que alguien tenga es una riqueza derivada del trabajo. Y por lo tanto, la riqueza de los no trabajadores dependerá, planteamiento marxista clásico, de la explotación del trabajo de otros. Esto, por supuesto, que será finalmente rechazado hacia fines del siglo XIX, cuando aparece la teoría subjetiva del valor. Que el valor no está dado por sus costos de producción, ni por el costo en trabajo, que por supuesto que es una condición, sino que está dada por la apreciación que tenemos del valor de las cosas, por la oferta, la demanda, la utilidad que apreciamos que las cosas tienen.
Y esto va a dar origen a lo que es la economía moderna, que está basada desde fines del siglo XIX en la teoría subjetiva del valor. Lo nombro solamente, es una discusión muy amplia. Seguramente nuestro profesor de economía, Martin Krause, ha tocado estos temas y en ellos podemos profundizar en otra oportunidad, pero dejo solamente mencionado ello de que una parte del pensamiento de Adam Smith va a seguir un sendero bastante insólito, conduciendo a una teoría profundamente antieconomía de mercado, anti-libertad, como va a ser la teoría marxista. Por eso que podríamos ilustrar con Groucho Marx incluso esta cadena desde Adam Smith, pasando por Ricardo y concluyendo con Karl Marx y la teoría objetiva del trabajo. Por lo tanto, en Smith hay grandes cosas, pero también hay líneas de pensamiento que pueden conducir a un callejón sin salida, como es esta forma de pensar de que el valor de las cosas deriva del trabajo. Pero en fin, si entramos ya en el libro, capítulo primero, la división del trabajo. Libro primero, capítulo primero, la división del trabajo. Donde Smith sienta la base de su análisis, diciendo, el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo. Fíjense, Smith está incluso usando las palabras de la introducción a la obra. Sigue exactamente lo que se ha propuesto hacer. Y dice que la principal fuente de riqueza, de buen uso del trabajo, pasa por su división, por la especialización, que permite que cada trabajador, cada productor produzca mucho más. Ese es su punto de partida. Ese punto de partida va a ser lo que desarrolla en el segundo capítulo. Unas páginas más adelante encontramos otra introducción a un capítulo que es notable. Dice, y es como si la obra tuviera un solo hilo, esta división del trabajo, que tantas ventajas reporta, no es en su origen efecto de la sabiduría humana, que prevé y se propone alcanzar aquella general opulencia que de él se deriva. No, no es eso. Es la consecuencia gradual, necesaria, aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza humana, que no aspira a una utilidad tan grande, la propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra. El intercambio, el comercio. Cuando comerciamos podemos especializarnos. Si no hay comercio, tengo que producir todo lo que necesito. Ser zapatero, sastre, profesor, etc. Pero cuando yo puedo comerciar con otro, intercambiar mis productos, entonces él puede ser sastre, yo zapatero y el señor del lado profesor. Y cada uno será más eficiente porque puede especializarse. Es decir, el trabajo se puede ir dividiendo en la medida que desarrollamos el intercambio. Por lo tanto, la condición de la profundización de la división del trabajo es el intercambio que establecemos entre los productos o servicios que creamos con nuestro trabajo. En este párrafo ya hay una alusión a la famosa mano invisible, sin nombrarla, o a esta idea que Hayek desarrollará posteriormente del orden espontáneo. Él dice acá, nadie se propuso esto. Es algo que se desarrolla necesariamente, lentamente, no ha previsto la consecuencia. Va surgiendo de la vida, de la espontaneidad, de que los seres humanos van entendiendo que es mejor intercambiar ciertas cosas, especializarse. Y eso va conduciendo a un resultado que no está planeado, no está previsto, y que es este gran aumento de la riqueza en toda la nación. Por lo tanto, división del trabajo y comercio. Capítulo tercero. Comienzo de nuevo. Retoma el hilo Adam Smith y dice, así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de esta división se halla limitada por la extensión de aquella facultad
O, dicho en otras palabras, por la extensión del mercado. Esta es una de las frases más conocidas, más citadas de la riqueza de las naciones, donde dice que la profundidad, la extensión de la división del trabajo está dada por la extensión del mercado. O sea, mientras más amplio es el mercado, más posibilidad para cada uno de especializarse, más división del trabajo, por lo tanto más riqueza. Y es por eso que la economía de mercado es la economía que genera mayor riqueza, porque permite a cada ser humano especializarse en aquello que es comparativamente mejor, y el producto de toda esa especialización, posibilitada por el mercado, ampliada por la ampliación del mercado, es lo que nos va a dar el nivel de riqueza de la nación. Por supuesto que si llevamos esa libertad a todo el mundo e incorporamos a todo el mundo al mercado, globalizamos, unificamos, el beneficio para cada uno de los participantes va a ser mayor, porque permitirá una especialización mayor. Ello depende de que establezcamos lazos comerciales, que no se metan los estados a regular, prohibir, proteger, sino que dejen desarrollarse, lenta y necesariamente, diría Adam Smith, espontáneamente, esta búsqueda de cada uno en un gran mercado de aquello en lo que somos mejores, donde podemos aportar más y al aportar más, a través del intercambio, recibir más. Por lo tanto, 3 pasos fundamentales en la lógica con que Adam Smith va construyendo su análisis de la economía de mercado y por qué es la economía libre de mercado la que genera mayor cantidad de riqueza. Bien, en el capítulo segundo, que ya pasamos, porque miramos un poquito los 3 primeros capítulos, se encuentra una de las párrafos más célebres de Adam Smith, que seguramente ustedes han visto en alguna parte. Es así, como Smith dice en el capítulo segundo del libro primero. Dice, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No es la benevolencia, no es el altruismo, no es las ganas de hacernos un favor o regalarnos algo, no. Recibimos sus productos por su propio interés. Y sigue así. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos al panadero, al cervecero, a quien sea, de nuestras necesidades, sino de sus ventajas, de lo que ellos pueden ganar de esta manera. Este es el párrafo también muy célebre y que da origen a visiones bastante distintas, porque Adam Smith habla en la traducción española del egoísmo. Es la economía del egoísmo que nos beneficia, porque ese egoísmo debe ser ejercido pensando en lo que los demás quieren, porque si no, no compran nuestro pan, nuestra cerveza, nuestro alimento. Por lo tanto, por el bien propio, por nuestro propio interés, debemos pensar en los demás. Y los demás hacen lo mismo. Cada uno piensa en su interés propio. Pero como no hay intercambios forzosos, como nadie nos obliga a comer ese pan y podemos ir al panadero del lado, cada panadero, cada cervecero, cada productor, cada carnicero debe pensar en nuestro bien. Porque si no, no compramos. Esa es la magia de los intercambios libres, que fuerzan al productor a pensar en lo que el consumidor quiere. Y por eso que la economía de mercado es extraordinaria para producir productos que agraden a la gente. Y las economías planificadas producían unos productos que no le agradaban a nadie, ni siquiera a los jerarcas de las economías planificadas, que por supuesto importaban autos o ropas del occidente, ¿no? Porque ellos producían unos productos horribles, claro, porque tenían el monopolio, no había alternativa.
Adam Smith dice, si dejamos libertad, si dejamos que los intercambios sean libres, obligaremos al productor a pensar en el prójimo. Una nota que es importante. El término egoísmo es un poco injusto con la expresión exacta que Adam Smith usa en inglés. La expresión que usa no es selfishness, que es egoísmo en su sentido clásico, sino es self-love, amor a sí mismo. Creo que amor a sí mismo refleja mejor lo que él está diciendo. De hecho, si él viera la palabra egoísmo en castellano con todo su sentido negativo y destructivo a veces, no le hubiese gustado la traducción. Porque el amor a sí mismo no tiene por qué ir en contra del amor por los demás. La simpatía por los demás, como diría usando los términos de su famoso libro de 1759, La teoría de los sentimientos morales. Por supuesto que son perfectamente compatibles. Por lo tanto, ahí un cierto cuidado. La expresión real de Smith no es selfishness, sino que es self-love y self-interest. Interés propio, amor propio, lo que perfectamente puede ir y, según Smith, va junto a esa posibilidad de beneficiarlos a todos. Por tanto, un párrafo muy importante. Ahora, muy cercano a todo esto está el más famoso de todos los capítulos, o frases o metáforas de la riqueza de las naciones, que es aquella que nos habla de la mano invisible. La metáfora más famosa del mundo económico y una de las más afortunadas, porque el éxito ha sido notable, pero desafortunada porque no transmite lo que Smith quería transmitir y da origen a una serie de interpretaciones muy distantes de lo que Smith quería plantear. Les leo el párrafo famoso de la famosa mano invisible. Smith dice, cada individuo está siempre esforzándose por encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga, su trabajo, sus inversiones, etc. Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entra a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Este es todo el párrafo fundamental. De lo que está hablando es de ese orden espontáneo de que Hayek nos hablaría después, de ese hacer cosas en interés propio que redundan en interés general sin que nos lo propongamos. Los seres humanos no entendemos el resultado final de todas estas acciones, cada una orientada por lo que cada individuo ve como su interés propio y ese amor a sí mismo. Pero como le obliga a pensar en los demás, producir para los demás, termina creando una riqueza que no estaba en la intención del panadero, del cervecero, del joyero, no. Ninguno de ellos, que ellos pensaron en su riqueza, pero están creando naciones cada día más ricas. Ahora, ¿por qué digo que la metáfora es también desafortunada? Porque da la idea de que hay una mano invisible, es decir, una especie de fantasma, de conspiración, de complot, de gobierno oculto, que está rigiendo lo que pasa en esta economía libre. Y esa no es definitivamente la idea de Adam Smith. La idea de él es de que no existe ni mano invisible ni mano visible. Más aún, él quiere sacar todas estas manos que tienden a regir, con propósitos determinados, el desarrollo de la economía libre. Él dice lo mejor es no tener este tipo de poderes,
dejar que cada uno busque en su pequeño mundo ese beneficio que lleva al beneficio colectivo. Por tanto, una metáfora extraordinariamente exitosa, pero que, cuidado con ella, nos puede llevar a un malentendido, y la literatura antimercado, anticapitalismo, antilibertad está llena de esas alusiones. Vean ustedes, busquen en internet las imágenes de la mano invisible y van a encontrar las manos más siniestras retratando la famosa mano invisible. Hayek tuvo mucha razón de hablar del orden espontáneo y ser bastante escéptico respecto de la metáfora de Smith.